Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy la host de este podcast, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras, también mamá y también esposa. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Es el episodio número 28 y se llama El mundo de las emociones, la base de mi diseño holístico. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema muy lindo, es un tema muy importante, pero fue un tema que me costó bastante tiempo descubrir y es el tema de las emociones, cómo se conectan las emociones con el diseño interior holístico y cómo las emociones pasaron a ser la base de mi diseño holístico. El tema de las emociones es un tema contraintuitivo, no es un tema que uno piensa directamente cuando piensa en diseño interior, en arquitectura, porque es siempre un tema que no se le da la importancia que realmente necesita. Y es un tema que fue apareciendo en mi vida poco a poco hasta que se volvió la base de mi diseño. A nosotros nos enseñaron a diseñar y a vivir viviendo con la cabeza, con el Science Method, con el sistema científico de tener pruebas para poder tomar una decisión, con una forma muy estructurada y a mirar las cosas físicas, las cosas que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir con nuestros sentidos, las cosas que podemos probar su existencia. Y cuando yo empecé a estudiar arquitectura, sí tenía los sentidos, pero no las emociones. Era del balance, de la armonía, del ritmo, la geometría. Eran siempre cosas de todas maneras que tenían que ver más con el entorno físico y menos con nuestro mundo interior. Cuando llegué al tema del diseño interior, a mi maestría, sí tocaba un poco más ese tema de las emociones, se iba mucho más allá, específicamente al tema de las sensaciones, de cómo nuestro cuerpo responde y reacciona ante diferentes tipos de estímulos, ante diferentes texturas, ante diferentes colores, pero faltaba todavía conexión emocional. Es a partir de eso que se crea una conexión emocional y es como nuestro sistema nervioso recibe toda esa información. Entonces, ese era como el último eslabón que me faltaba. Y una vez entendí estas cosas, como les conté en el episodio, creo que fue el número 22 de Glenn Murcutt, en el camino hacia la serenidad, una vez que entendí la importancia de tener un propósito emocional, ahí fue que todo conectó y que ahora pues se convirtió en la base de mi trabajo. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han sentido de una forma como inexplicable en un lugar? Puede ser muy cómodo, por ejemplo, en la casa de unos amigos que no se quieren ir, que ya es hora de irse, pero no se quieren ir, están muy cómodos, muy cozy, un ambiente delicioso, o al revés, cuando uno llega de pronto a algunos lugares que uno ya se quiere ir inmediatamente, que no, como que no se encuentra, como que no logra saber por qué está incómodo, y uno lógicamente, racionalmente trata de pensar que me siento así, porque no quiero estar acá, y como que no logra encontrar ninguna razón. Y esto es la magia que tienen los espacios hacia nosotros y es la respuesta de nuestro sistema nervioso al diseño y a nuestro entorno. Entonces está la energía, está el diseño del entorno, está el entorno mismo y está esa respuesta de nuestro sistema nervioso a diferentes tipos de estímulo que pueden ir desde la temperatura, el color, las texturas, el ruido, la iluminación. O sea, es como un espectro que va hacia muchos lados y que recoge muchísimos temas. Es muy lindo ver que muchas veces esta sensación no es ni siquiera consciente, sino es más aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender a sentir eso que estamos sintiendo y que nuestro cuerpo nos está comunicando. Así que las emociones son la base de mi diseño interior holístico, porque un espacio que no honra cómo nos sentimos es un espacio que nos desgasta. Hoy los voy a invitar a reconocer que la vulnerabilidad y las emociones son nuestro superpoder. Tenemos que aprender también a entrenar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, a nuestra mente, a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar esas pequeñas sutilezas de las señales que nos da nuestro cuerpo para poder también aprender a leer nuestro entorno y a saber cómo nos sentimos y qué cosas nos hacen sentir bien y cuáles no. Vamos a hablar hoy de cómo tu marca, tu casa y tu vida diaria deben convertirse en un santuario emocional, en un lugar que te hace estar bien, que te ayuda a estar bien, que te impulsa al bienestar, a sentirte bien, a recargarte. Y si estás buscando dejar de luchar contra tus emociones y en lugar diseñar un entorno y un negocio que las abrace, este episodio es para ti. Quédate hasta el final porque vamos a hablar de cosas muy bonitas hoy.
Durante años como arquitecta tradicional, cuando trabajé después de graduarme, todos esos primeros años que empecé a trabajar en el mundo de la arquitectura, mi enfoque era en la parte visual, ¿no? El equilibrio, pero más hacia el ritmo, hacia la geometría, hacia los volúmenes, hacia la estética, la armonía. Entonces eran como muchas cosas, pero eran siempre cosas muy físicas, muy táctiles, muy visuales. Y finalmente cuando tuve ese gran aha moment en donde uní mis aprendizajes de China, esa búsqueda de la serenidad y que entendí que las emociones al final eran a propósito de todo lo que yo quería llegar con el COVID, que será otro episodio que vendrá más adelante en el que les contaré cómo el COVID influenció todo este proceso en mí. Esa gran realización llegó cuando entendí que la verdadera funcionalidad del espacio es la capacidad de regular nuestro sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso de quien lo habita, y de regular o de afectar, porque puede irse para los dos lados, depende de cómo esté diseñado y organizado el espacio. La arquitectura y el diseño interior, en realidad, para mí, se deben basar en un plano emocional. No es buscar tener una bonita, una casa de revista, sino una casa que nos hace sentir seguros, una casa que nos hace sentir bien, una casa que nos proporciona bienestar a todos los niveles, energético, emocional, físico, una casa también que apoya nuestros hábitos en casa, proporciona los espacios, la flexibilidad para realizar las actividades que nos gusta hacer, las actividades que queremos hacer, las cosas que queremos poder hacer en casa. Por ejemplo, la paleta de color es muy importante y no es solo poner la paleta de color que está de moda, es buscar esos colores que soportan nuestra energía vital, es ver cómo todos estos elementos, la iluminación, las plantas, cómo están conectadas con nuestras emociones. Las emociones al final son información, entonces es información que nos está dando nuestro cuerpo, en donde un buen diseño holístico y una marca personal sólida actúan como un filtro, ayudándonos a procesar esa información sin desbordarnos, sin tener caos emocional, sin tener caos mental, porque también el espacio mental es importante. Si todo esto te resuena y si sientes que tu casa o tu negocio no están a la altura de tu paz mental, a la altura de esos estándares que quisieras alcanzar para ti misma, para encarnar esa versión de ti que es la mejor versión de puedes ser, es porque tu alma también te está pidiendo esa alineación, ¿no? Tu alma está empezando a pedirte cambios, está empezando a hacerte notar cosas que puedes empezar a cambiar en tu entorno para poder tú también crecer, para transformar tu identidad y empezar también de esa manera a atraer todo eso que quieres a tu vida. Esto es exactamente lo que yo hago con mis clientes, porque yo lo he vivido, porque sé lo que es intentar construir algo hermoso, pero desde el caos interno, la diferencia a crearlo desde la calma, desde la serenidad, desde la organización, desde el balance, desde la armonía. Y ya lo he vivido, ya lo he transitado. Son procesos que han durado varios años, algunos sí son procesos que me han mostrado muchísimas cosas. Entonces quiero ahora compartirlo con muchas personas que ya también están listas para iniciar ese cambio, esa transformación en su realidad y que quieren encarnar esa nueva versión de ellos mismos y a través de sus espacios o a través de su negocio. Y mi misión es usar el diseño como herramienta para el bienestar energético. Al final es poder usar nuestro entorno o nuestro negocio para influir también en nuestra tranquilidad, en nuestro sistema nervioso, en nuestro bienestar sobre todo. A través de mi diseño interior holístico con mis clientes, no solo creamos espacios estéticos, sino que un entorno que los ayude a regular su sistema nervioso, sus emociones, a descansar profundamente o a ser muy creativos en su momento de trabajo desde su home office. O sea, es como aprender a leer la energía de cada espacio y desde el diseño interior holístico influir directamente en eso para que nuestro cuerpo pueda reaccionar, nuestro cerebro, todo nuestro sistema nervioso está todo el tiempo recibiendo esa información y pueda ayudarnos, impulsarnos a lograr todas estas cosas, ya sea o un descanso más profundo, una relajación o en la parte de trabajo, a ser mucho más creativos, estar mucho más inspirados, a estar mucho más activos también. Y en la parte de coaching de emprendimiento y de marca personal, la idea es que nuestra marca personal pueda reflejar toda esa verdad emocional, ¿no? Como toda esa personalidad, nuestros valores, todo lo que tenemos dentro y que nos permita servir desde el propósito sin que nos cueste la paz y la serenidad, porque si uno lo hace, pero por dentro se está sintiendo mal o lo está haciendo casi que obligado porque no es una cosa que fluye con uno, pues hay que revisar cómo alinear mejor las cosas para que puedan ser realmente beneficiosas. Así que si estás lista para diseñar una vida y un negocio donde tus emociones y tu alma sea la guía, aquí estoy, hablemos, me puedes mandar un mensaje por cualquiera de mis canales que aquí estaré feliz de poder ayudarte.
nuestra humanidad y nuestras emociones son el motor de nuestra marca y de nuestro día a día. Y aquí les voy a dejar 3 claves de este plano emocional que podemos usar todos los días. Entonces, la primera es aprender a ver las emociones y aprender a entenderlas y a leerlas. Las emociones tienen densidad. Hay emociones que vibran en frecuencias mucho más bajas y hay emociones que vibran en frecuencias mucho más altas. Entre más baja sea, pues más densa se va a sentir. Es como el miedo, la rabia. Son todas esas emociones que vibran en frecuencias muy bajas, que se sienten muy pesadas y que nos pesan también como física y psicológicamente. Mientras que hay otras emociones como la serenidad, la gratitud, el amor, que vibran en frecuencias muchísimo más altas y que son muy ligeras, muy livianas, que nos ayudan a estar bien. Y por ende su densidad es mucho menor. La idea es que ustedes puedan sentir esa densidad de sus emociones, pero que puedan también empezar a sentir qué densidad tiene su espacio. ¿Cómo se siente tu espacio? Cuando llegas a tu casa después de un día largo, te quitas los zapatos y al entrar a la casa, ¿qué sientes? ¿Te sientes pesada porque hay demasiado desorden, porque hay demasiadas cosas que tienes que organizar, que hacer, que limpiar? ¿O te sientes ligera, te sientes feliz, sientes que descansas porque finalmente estás en casa? Esas sensaciones son las que nos ayudan a leer esa energía de los espacios. Es una de las formas. Otra, por ejemplo, a través de los materiales. Entonces, materiales pesados como la madera oscura, como el mármol, colores oscuros o materiales pesados, ellos anclan, nos ayudan a estar mucho más anclados. Mientras que materiales ligeros como el lino, por ejemplo, como el cristal, invitan a la fluidez, invitan a la ligereza. Es importante tener un balance porque así como es importante estar anclados y enraizados como en el aquí y en el ahora, y que nuestro espacio nos dé como ese enraizamiento de pertenencia, es también importante que no se sienta pesado. Entonces buscar ese balance con una parte mucho más ligera, pero esa parte también, si fuera todo ligero, también tiene el problema que se vuelve como demasiado efímero, como que vuela en el viento, no es contenible, entonces es como poco estable. Entonces la idea es buscar un balance entre las dos cosas para que uno se pueda sentir bien en casa, sentirse ligero, pero sentirse enraizado en su lugar. El segundo punto es en cuanto a la marca personal, que la marca personal no debe ser perfecta. La marca personal no es crear un personaje perfecto que uno muestra al mundo, sino es ser uno mismo como es y mostrarse al mundo como uno es, obviamente siempre buscando la excelencia, buscando ser la mejor versión de uno mismo, pero sin caer como en esa idea de tengo que ser perfecta o no me puedo mostrar hasta que sea perfecta, porque la marca personal debe ser humana, debe ser como nosotros, debe ser como uno es, como uno se muestra, como uno habla. Y la gente no conecta con la perfección, la gente ya está cansada de ver en redes la vida perfecta de las otras personas o lo que se muestra como una vida perfecta que en realidad no lo es, cuando en realidad lo que quiere es ver eso, ver la vulnerabilidad, ver el proceso. Es súper importante poder ver los procesos de las otras personas, poder crear conexión a niveles mucho más profundos con la vulnerabilidad, con la parte humana de las personas. Y entonces cuando uno comparte sus emociones, como por ejemplo el miedo a lanzar algo o la alegría de un logro de algo que uno acaba de lograr, uno está usando su marca personal también como canal para servir como desde la autenticidad, desde lo que uno es, porque nos emocionamos cuando logramos algo por lo que hemos trabajado tanto, o nos podemos sentir muy frustrados y tristes cuando las cosas no se dan como queríamos, pero es ver las emociones en todo su espectro y poder abrazarlas y poder mostrarnos como somos, que al final somos humanos y tenemos todo eso adentro. Por último, el tercer punto son las emociones y el emprendimiento. La creatividad no fluye bajo estrés. Un negocio del alma necesita espacio para la alegría y para la experimentación. Necesita que uno pueda sentirse bien, sentirse en propósito, sentirse alineado, sentirse emocionado, ver ese propósito más grande que hay detrás de lo que uno hace y poder enfocarlo hacia lo que uno está haciendo, tomar acción consciente. Y ahí es donde puedes empezar, por ejemplo, con cosas pequeñas. Evalúa cómo está tu espacio de trabajo. Es un espacio que está lleno de cosas por hacer, lleno de papeles por organizar, lleno de cosas pendientes. Está sucio, desorganizado, pesado. ¿Cómo se siente ese ambiente? O por el contrario, es un ambiente que te invita a la expresión, que te invita a la creatividad, que te invita al enfoque, que está bien iluminado, que te permite hacer tus actividades en manera funcional y fluida. Esas son cosas importantes, son pequeños tips que les voy dando para que ustedes también puedan ir evaluando en su vida, en su día a día y en su casa, cómo están funcionando las cosas, cómo está siendo estos espacios y cómo podrían mejorarlos para que les puedan ayudar también en su bienestar.
La base de un diseño holístico y una marca personal poderosa es simple y es atreverse a sentir, es atreverse a sentarse con uno mismo, a ver sus emociones, a darle nombre, darle cara, darle forma, sentirlas, como son, ligeras, livianas, pesadas, grandes, pequeñas. Empezar a familiarizarse más con las emociones y a través de ese sentir, permitir también que esas emociones se vuelvan la brújula de la vida de uno y que se vuelvan lo que le dice a uno qué es lo que se siente bien para uno y qué no, dónde están los límites que debemos tener también con nosotros mismos, con las otras personas, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y a partir de eso empezar a diseñar tu casa, tu negocio, tu vida. Es poder diseñar todas esas cosas que giran en torno a nosotros, personas que son extensiones de nosotros, y poder explotarlas al máximo, porque es que es un círculo como que se alimenta a sí mismo. Cuando yo entrego estas extensiones de mi ser, toda esta parte auténtica de mí misma, ellas mismas me vuelven a alimentar a mí porque estoy expresándome en alineación con mi propósito. Si es al revés, que hago las cosas porque tengo que hacerlas, que no me siento bien haciéndolas, que son cosas que no quiero hacer, pues se va a crear siempre esa resistencia, esa frustración, y al hacer las cosas con esa energía y con esa frecuencia, pues se devuelven también a nosotros y empieza el ciclo negativo. ¿Qué emociones creen ustedes que tienen atascada, como por decirlo de alguna manera, en algún rincón de su casa o de su negocio? Empezar a ver cómo sus emociones se están relacionando directamente con sus espacios físicos o con su negocio, que como les decía es una extensión de nosotros mismos, y qué pequeño cambio puedes empezar a hacer hoy para honrar esa emoción y para empezar a generar cambio positivo. Ahí es esa semilla del generar cambio que nos ayuda luego a mejorar nuestras vidas. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema, me encantaría que me dejen sus comentarios en Instagram y bueno, gracias por acompañarme en este episodio, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.